Ayer fui a encontrarme con un hombre, un señor. Llego detrás de él, lo reconozco porque sé que es calvo. Mientras corre mi silla menciona que tiene una especie de alopecia androgénica y hace bromas sobre su condición que a mí no me importa lo más mínimo. Acordamos tomar cerveza negra, empezamos bien. A la mayoría de la gente no le gusta y es mi favorita. Me cuenta que tiene un problema por el cual no puede manejar, confunde derecha con izquierda, tuvo complicaciones a la hora de ir a la escuela. Habla largo y tendido sobre el significado y consecuencias de la dislexia. Yo lo escucho con respeto y le digo que no se le nota cuando chatea, que no escribe peor que cualquier otra persona sin esa dificultad. Entra un vendedor de flores. Ay, yo espero que no me ofrezca. Afortunadamente no lo hace. Dice que las otras 2 veces que compró flores terminó todo mal. A mí no me importa, yo no quiero flores, pero bueno, él se excusa porque cree que tiene que tener ese detalle conmigo. Me cuenta sobre esas otras 2 mujeres, incluyendo un análisis psicológico sobre su cosecha, no agrego nada. Como cree que la cerveza no está lo suficientemente fría, pide hielo. Yo rechazo el ofrecimiento, pero él insiste, porque la cerveza caliente te hace mal. Mete 2 cubos en mi vaso y empieza una clase de físico-química y refrigeración de líquidos. La tasa de pérdida de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre ese objeto y sus alrededores. Es un postulado de Newton. Conozco esa ley, la estudié en la escuela. No le digo eso, no tiene sentido. No hay por dónde meterse en su charla, aunque logro insertar algunas preguntas, la comunicación está cortada. Me digo, para mí, esta conversación tiene las ruedas cuadradas. Me pongo a mirar para afuera, los tilos de la calle, la gente que pasa. Percibo de lejos el rum rum interminable de su conversación, hasta que logro regresar. Vuelvo justo cuando está contando sus anécdotas de actor y director de teatro, de lo buenas que son sus puestas, de que lo vienen a buscar para que dirija, que hace textos de otras personas y no les pide permiso. Se jacta de que jamás estudió nada relacionado a la actuación. Yo me siento un poco tonta y un poco harta. Y levantando la mano como una alumna digo, yo soy actriz y dramaturga y estudio. No me hables como si no supiera de qué va todo esto. Pero él no acusa recibo y sigue hablando, develando para mí los misterios del oficio. En un momento hace una alusión a mi blusa, que es realmente hermosa, estoy de acuerdo. Ordena unos objetos que hay sobre la mesa, mira la hora y súbitamente me pide que le cuente algo de mí. Yo me quedo con un gesto de extrañamiento y él sigue hablando, no sé ya de qué cosa. Yo no entiendo más nada, a esa altura ya estoy perdida. Fuera de la conversación, del interés, empiezo mi caída libre, de espaldas, agitando los brazos. Pienso en el dolor de mis manos. A lo mejor no es que hay algo que yo no puedo agarrar, sino algo que yo debería soltar. Afortunadamente dice que está cansado y propone irnos. Yo me ofrezco a llevarlo porque, bueno, como no puedo sacar la licencia, agarra por esta calle, agarra por esta otra, te conviene ir por acá para no rodear las plazas. Antes de bajarse me dice que espera que yo no me haya aburrido. Yo lo miro y sonrío y le digo adiós. Antes de cruzar la boca calle ya había puesto cuarta. Creo que hasta hice rechinar las gomas. Me voy cantando a los gritos, como si se rasgara un hilván, como si me hubiese descosido.